Muchos comentarios circulan en las redes acerca de la convicción personal de millones de personas sobre si la venida de Francisco II a Colombia es pertinente o no. Algunas razones son económicas y ya las conocemos, otras corresponden a actitudes de aquellos que permanecen indiferentes porque su venida simplemente no les afecta, como es el caso de los ateos, y por otro lado, miles se oponen por cuestiones doctrinales. En fin, existe una gran variedad de posiciones y muchos enfrentamientos a causa de ellas, pero muy pocas personas le han preguntado a Dios o se preguntan, ¿qué piensa Dios de todo esto? Si afirmamos que Dios es el ser más importante de nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta parecería muy obvia cuando a primera vista el mensaje que trae Francisco II para Colombia es un mensaje de paz, de armonía, de aliento, de fe, de esperanza y de reconciliación. Sin embargo, hemos preparado este video trayendo a colación unos pocos de los cientos de versículos que nos instruyen acerca de este tema en la palabra de Dios, la Santa Biblia, que nos hablan de otra realidad. El Señor Jesucristo prohibió llamar Padre a alguien sobre la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 9, dice lo siguiente: Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. El término papa procede del griego papas, que significa papá o padre, lo cual nos demuestra que es totalmente inapropiado darle a un hombre el título de Santo Padre. El libro de Hebreos en la Biblia nos instruye acerca de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos 2:17 dice: Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Esto nos muestra que erramos grandemente al llamar a un nombre diferente a Cristo sumo sacerdote o sumo pontífice. Cuando el Señor Jesucristo partió, nos dejó su representante en la tierra, el Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice lo siguiente: Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El término vicario significa en lugar de. Al afirmar que un hombre es el vicario de Cristo, se está cometiendo un grave error porque le estamos reconociendo como representante de Dios, usurpando la autoridad de Cristo como Dios y como cabeza de la Iglesia. Si analizamos los 3 versículos anteriores, claramente podemos ver que se le ha dado los atributos de divinidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo a un hombre. Esto es una total herejía. El Señor Jesucristo nos advirtió que tuviéramos cuidado con personas que aparentan piedad para ganarse la buena opinión de la gente. En Lucas 20:46 al 47, Jesucristo nos dice lo siguiente: Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. El apóstol Pablo nos instruye acerca de nuestro único mediador ante Dios, Jesucristo Hijo. En 1 de Timoteo 2:5 al 6 dice lo siguiente: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Atribuirle a un hombre el papel de intercesor ante Dios es usurpar el lugar de Jesucristo como único mediador. El único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. En Marcos, capítulo 2, versos del 7 al 10, dice así: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó qué es lo que cavilan en su corazón.
¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Cristo, como el Hijo de Dios, es igual al Padre y al Espíritu Santo. Y como el Hijo del Hombre habitó entre nosotros, murió en la cruz derramando su sangre, resucitó en gloria y será Él quien venga a juzgar a vivos y a muertos. Por tanto, es el único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados por medio de su sacrificio, lo cual era necesario para hacernos aceptos ante el Padre. Ningún hombre puede atribuirse la autoridad de Cristo, argumentando que puede perdonar pecados. El apóstol Pablo nos advierte del peligro sobre predicar algo diferente a lo que dice Dios en su santa palabra, la Biblia. En Gálatas capítulo 1 verso 8 dice lo siguiente: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. A continuación, veremos algunos apartes en los que claramente se contradice la palabra de Dios. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, and when they condemned him, hasta que fue sepultado, to when he was buried. Toda la base del cristianismo consiste en la plena seguridad de que los sufrimientos, la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección eran necesarias para redimir el pecado del mundo. En 1 Corintios 15:3 dice lo siguiente: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. De igual manera, en 1 Corintios 15:12 nos dice lo siguiente: pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y asimismo, en 1 Corintios 15, verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes.
En el libro de Colosenses, capítulo 2, versos del 13 al 15, dice el apóstol Pablo lo siguiente: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios nos dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Todos los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo eran necesarios para redimir el pecado del mundo, y fue la obra máxima de amor de Dios al entregar a su Hijo por quienes no lo merecíamos. ¿Cómo quien dice ser el supremo representante de Cristo en la tierra niega la efectividad de la obra de Dios, argumentando que este sacrificio fue un fracaso y que Dios es un fracasado? ¿Puede acaso nuestro Dios, que es perfecto, omnisciente y omnipotente, equivocarse y caer en el fracaso? El apóstol Pablo nos enseña que Cristo es la única cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18 dice así: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Si Jesús tiene toda la autoridad sobre la iglesia, no le corresponde al hombre ninguna autoridad en ese sentido. El Señor Jesucristo nos advierte acerca de los falsos profetas. En Mateo 24:11, Jesucristo nos dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De igual manera, nos dice en Mateo 24:24 lo siguiente: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. El apóstol Pablo nos advierte sobre las personas que cambian la palabra de Dios y la tergiversan. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El único evangelio fue inspirado por Dios a los hombres y se dio a través del Señor Jesucristo y sus profetas. Hay condenación para quienes prediquen algo diferente. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. En Juan 14:6, Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, porque Él fue quien murió y resucitó por nuestros pecados. Cuando afirmamos que todos los caminos llevan a Dios y que podemos alcanzarlo por cualquier medio, estamos negando a Cristo, a su obra redentora en la cruz, y además ponemos en peligro nuestra salvación. Dios nos prohíbe hacernos imágenes de Él, adorarlas y postrarnos ante ellas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos del 8 al 9, y el libro del Éxodo, capítulo 20, versos del 3 al 5, Dios nos dice lo siguiente: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres, que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versos del 1 al 5, Dios nos dice: no sigan las enseñanzas de las naciones, y tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos
y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder, ni para hacer mal, ni para hacer bien. Todas estas actitudes en donde el hombre se postra a adorar imágenes, a adorar otros hombres, a adorar a los mismos animales o quizás a los muertos, son llamados en la Biblia idolatría. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 15, Dios nos dice lo siguiente: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor es, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Dios nos prohíbe la adoración a los muertos y el contacto con los mismos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 10 al 11, el Señor nos habla así: que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Esto muestra que Dios nos prohíbe rendirle culto a los muertos y, peor aún, consagrarlos. De igual manera, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 9 al 13, dice así: que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Cristo nos instruye acerca de no adorar a dioses falsos, solamente a Dios. En Lucas 4:8, el Señor nos dice lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos ni debemos adorar a un hombre, ni servirle como si fuera Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos explica que todo el pecado del mundo es consecuencia de la idolatría. En el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 18 al 25, el apóstol Pablo nos habla lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A continuación, les dejamos algunos versículos que condenan la idolatría. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 10. En el libro de Gálatas, específicamente en el capítulo 5,
verso 19, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De igual manera, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ya para finalizar, en 1 Corintios capítulo 10, verso 14, dice así: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Por último, no quiero irme sin antes invitarte a que tomes tu Biblia, sin importar la versión que tengas, y revises que todo lo consignado aquí es verídico. Esto no se trata de una posición personal, se trata de la palabra de Dios, la Biblia, que Dios nos dio como luz para el mundo. El anterior contenido es apenas un abrebocas, pues el tema es tan extenso y profundo que sería imposible resumirlo, pero les invito a que al terminar de ver el video y leer detenidamente todo el contenido, renovemos la pregunta que nos hicimos desde el principio. ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Puede Dios estar de acuerdo con esta visita y con que tú hoy salgas a adorar a un hombre cuando la palabra de Dios lo prohíbe?